Hola, soy Amparo Vargas y soy psicóloga. Volvemos a las clases del programa de aceptación de discapacidad. Una disculpa, estuve en varios asuntos y no había podido continuar con las clases, pero volvemos. Y espero sean de mucho provecho para ustedes. Recuerden que si tienen sugerencias, comentarios, preguntas, las pueden ir dejando en los comentarios que se las voy a ir respondiendo, ¿sí? El día de hoy vamos con la tercera clase, por fin. Y vamos con el tema de pensamientos y creencias negativas. Y lo titulamos Transformando la forma en que nos vemos. ¿Cuál va a ser nuestros objetivos el día de hoy? Primero, vamos a comprender qué son los pensamientos y qué son las creencias negativas y cómo se forman. Vamos a identificar cómo estos pensamientos nos afectan en la autoestima y en la aceptación de vivir como una persona con discapacidad. Sí, ya habíamos hablado que muchas personas no aceptamos todavía que vivimos en una condición de discapacidad. Si no lo saben, pueden ir retrocediendo a las otras dos clases para que vayamos refrescando esos temas. Ahora, tercer objetivo, vamos a desarrollar estrategias para reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos y constructivos. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a dejar de tener pensamientos negativos, pero hay que empezar a sacarles provecho, ¿sí? A cómo convertirlos en algo constructivo, es decir, que me puedan servir esos pensamientos para poder mejorar, para poder seguir creciendo, ¿sí? Entonces comenzamos. Ahora, ¿qué son los pensamientos y creencias negativas? Para empezar, pensamientos negativos son esas interpretaciones pesimistas y cuando yo me critico a mí misma y tengo una distorsión de la realidad que afectan tanto mis emociones como mis acciones, ¿sí? Entonces, según la psicología, nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque para que surja una emoción tiene que haber primero un pensamiento. Entonces, primero va el pensamiento, después va la emoción, va el sentimiento y la acción, o sea, el comportamiento. ¿Cómo vamos a diferenciar lo que es pensamiento y una creencia negativa? Para empezar, un pensamiento negativo es esa idea automática, algo que se me surgió automático en mi cabeza, pero que es pasajero. Y pueden surgir ante una situación específica. Y les pongo el ejemplo. No soy lo suficientemente bueno. Siempre, todos en algún momento hemos tenido ese pensamiento. No soy lo suficientemente bueno. Y para personas con discapacidad, por lo general, nosotros las personas con discapacidad siempre tenemos este pensamiento de no soy lo suficientemente bueno. Les puse ese ejemplo. No soy lo suficientemente bueno porque tengo discapacidad. Y recordemos que no se dice soy discapacitado. Si quieren tener una clase sobre términos correctos en discapacidad, me lo hacen saber. Ahora, surge ese pensamiento, no soy lo suficientemente bueno. Pero ahora, ¿qué es una creencia negativa? La creencia ya son patrones, ¿sí? Patrones de pensamiento, es decir, hay una secuencia de ese mismo pensamiento, de ese mismo tipo de pensamientos que son arraigados, formados con el tiempo y que afectan en la percepción de uno mismo. Es decir, como ya son tan repetitivos, ya mi cabeza, mi cerebro se lo empieza a creer. Entonces surge a raíz de esa creencia esta frase: siempre fracasaré porque no soy capaz, porque no puedo, porque tengo discapacidad, ¿sí? Entonces, les pongo más ejemplos comunes que son en personas con discapacidad. Soy una carga para los demás. Nunca podré ser independiente. La gente me ve por mi discapacidad, o sea, me queda viendo porque sabe que soy una persona con discapacidad. No tengo futuro porque tengo una discapacidad. Estos pensamientos, si no se modifican, pueden convertirse en esas creencias. Es decir, si no los modificamos, van a seguir repetitivos y van a convertirse en creencias limitantes que afectan la autoestima y la motivación para alcanzar nuestras metas personales, ¿sí? Ahora, ¿cómo identificar esos pensamientos y creencias negativas?
¿sí? Y les pongo un dibujo de una persona ciega que dice, no puedo. Ahora, ¿cómo identificar esos pensamientos y creencias negativas? Primero, la generalización excesiva, es decir, sacar conclusiones amplias a partir de una sola experiencia negativa. Es decir, por una vez que yo me equivoqué, entonces ya generalizo en mis pensamientos, fallé en esto, así que siempre fallaré en todo. Es decir, porque ya me equivoqué una sola vez, me voy a equivocar toda la vida. ¿Sí? Siempre generalizamos en eso. Cuando tenemos que empezar a quitar esa generalización y decir, me equivoqué en esta ocasión. ¿Puedo equivocarme más? Tal vez, pero voy a ir mejorando día con día. ¿Sí? Y ser consciente de cómo voy a mejorar. ¿Sí? Ahora, filtraje negativo. Quiere decir centrarse únicamente en los aspectos negativos de una situación e ignorar lo positivo. Es decir, solo me estoy centrando en lo negativo que me pasó. Un ejemplo, recibí elogios, pero cometí un error. Así que no fue un éxito. Es decir, en tal exposición lo hice bien, pero como me equivoqué en una palabra, por ese error me voy a centrar solo en ese error. No, me tengo que centrar en lo positivo. Me dieron elogios, lo hice bien, salió bien la presentación, ¿sí? Ahora, pensamiento catastrófico es asumir que lo peor siempre va a suceder. Y un ejemplo, nunca podré estudiar, nunca voy a poder estudiar porque tengo discapacidad, o nunca voy a poder estudiar porque no me aceptan en las escuelas porque tengo una discapacidad. Si yo me lo empiezo a creer yo misma primero, entonces no voy a poder convencer a la otra persona de que puedo. Primero me tengo que convencer yo de que yo puedo para yo convencer a los demás que puedo hacerlo. ¿Ok? Ahora, siguiente. Etiquetarse. Definirse a uno mismo de una manera negativa en base a un error o situación. Y un ejemplo muy común es, soy inútil porque no puedo hacer ciertas cosas como los demás. ¿Por qué seríamos inútiles por no hacer algo que los demás sí pueden hacer que no tienen una discapacidad? Cuando lo podemos hacer, pero de diferente manera. Tenemos que tener creatividad de poder realizar esa actividad. ¿Sí? Ahora, por último, personalización. Creer que los eventos negativos son culpa mía, aunque no haya evidencia de ello. Y un ejemplo que les puse es, si alguien me trata diferente, debe ser porque mi discapacidad lo incomoda. Me trata así porque sabe que soy persona con discapacidad. Cuando tal vez la persona simplemente está siendo amable. Estoy recibiendo ese trato solo porque tengo discapacidad. No es cierto, porque tal vez la persona que nos está atendiendo es una persona amable. ¿Sí? ¿Por qué tener ese pensamiento? Ahora, continuando. El impacto de los pensamientos negativos en la autoestima. La autoestima se construye a partir de nuestras experiencias y de cómo interpretamos esas experiencias. Los pensamientos irracionales, es decir, que no tienen un sentido, generan emociones destructivas que afectan la percepción de uno mismo, es decir, me afectan en cómo yo me percibo a mí misma. Ahora, ¿cómo los pensamientos negativos afectan la autoestima? Primero, crean una visión distorsionada de nuestras habilidades y limitaciones. Es decir, solo porque tengo discapacidad, creo que no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Ya vamos a ir viendo cómo cambiar eso. Nos llevan a evitar oportunidades por miedo al fracaso o al rechazo. Es decir, la oportunidad de hacer algo nuevo, pero no lo hago por miedo a que me rechacen, a fracasar solo porque tengo una discapacidad. Cuando tener discapacidad, igual puedo fracasar, igual me puedo equivocar porque soy un ser humano. Antes de ser con discapacidad, soy un ser humano. ¿Sí? Ahora, tercero, refuerzan una mentalidad de víctima impidiendo el crecimiento personal. Ya habíamos hablado de este tema, de no creernos que siempre nos tienen que ver como pobrecitos, ¿sí? Sino que como una persona más, que lo va a lograr. Diferente, pero lo va a lograr.
Ahora, cuarto, fomentan emociones como la tristeza, la frustración y la desesperanza. Entonces esos pensamientos negativos nos fomentan siempre una tristeza, una frustración. Vemos que algo positivo no nos trae, ¿sí? Entonces vemos que el ciclo del pensamiento negativo y la baja autoestima es como tal un ciclo. ¿Y cuál es el ciclo? Surge un pensamiento negativo primero, ya lo habíamos hablado, no soy capaz. Segundo, se genera una emoción negativa, la tristeza, la frustración. Se evita una acción o desafío por miedo al fracaso. Y, por último, la evitación refuerza la creencia negativa. Es decir, porque no lo hice, entonces refuerzo el primer pensamiento de no ser capaz. Entonces digo, ves, no puedo hacerlo. Ahora, técnicas para modificar pensamientos negativos. Esta técnica se llama reestructuración cognitiva en psicología, que es una técnica clave que nos ayuda a desafiar pensamientos negativos y reemplazarlos con pensamientos más realistas y constructivos, como les decía, es decir, que me ayuden a construir una mejor versión de mí. Entonces, primer paso, cuestionar la veracidad del pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a ir haciendo estas preguntas en relación a esos pensamientos negativos que estamos teniendo. Primera pregunta dice, a ese pensamiento le voy a ir preguntando, ¿hay evidencia real de que esto sea cierto? ¿Lo que me está diciendo ese pensamiento es real? ¿Hay evidencia? Segundo, ¿estoy viendo la situación de manera objetiva o basada en el miedo? Es decir, estoy viendo, ¿qué pasaría si lo quitara ese pensamiento o realizar eso que me da tanto miedo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ahora, ¿qué le diría a un amigo si él tuviera ese pensamiento? Es decir, si un amigo me dijera que tiene discapacidad, me dijera, no soy lo suficientemente capaz o no soy lo suficientemente valioso. ¿Qué le diría yo a ese amigo si yo también soy una persona con discapacidad? ¿Y por qué no me lo puedo decir yo misma entonces? ¿Sí? Segundo paso, vamos a reformular ese pensamiento. Primero, voy a ver qué pensamiento tengo. Aquí un ejemplo. En lugar de decir, soy una carga para los demás, lo voy a reformular diciendo, tengo necesidades específicas, pero eso no me hace menos valioso. Tengo necesidades que necesito que alguien más me ayude a suplirlas, pero no quiere decir que por eso no soy valioso. ¿Sí? Ahora, siguiente paso. Tercero, practicar el diálogo interno positivo. Diálogo interno ya habíamos hablado. La manera en cómo yo me hablo en mi cabecita. Entonces, vamos a repetir afirmaciones que refuercen una autoimagen saludable. Por ejemplo, voy a empezar a repetir en mi cabeza, mi valor no depende de mis limitaciones. Puedo encontrar formas de adaptarme y crecer. Al yo estarlo repitiendo, mi cerebro también se lo va a ir creyendo. Así como se lo fue creyendo todos esos pensamientos negativos, si yo lo voy reemplazando, estos nuevos positivos se lo van a empezar a creer. ¿Sí? Ahora, mindfulness para el control de pensamientos. La meditación y la atención plena ayudan a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, reduciendo el impacto emocional. Es decir, hacer respiraciones conscientes, ser consciente de dónde estoy, lo que siento, cómo me siento y por qué me siento así y cómo lo voy a solucionar. Sí, eso es mindfulness. Ahora, reemplazo de pensamientos negativos por pensamientos positivos. Sustituirlos no significa ignorar la realidad, sino adoptar una nueva perspectiva más equilibrada y esperanzadora. Es decir, al reemplazar yo los negativos no quiere decir que estoy ignorando lo que realmente está pasando, sino que le estoy buscando una nueva solución. ¿Sí? Ejemplo de cambio de pensamiento, o por ejemplo, mi discapacidad me impide ser exitoso.
Un pensamiento más positivo podría ser: mi discapacidad es parte de mí, pero no me define en cuanto a mis capacidades. No define mis capacidades. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de este cambio? Vamos a reducir el estrés y la ansiedad que tenemos. Vamos a tener mayor motivación para enfrentar los desafíos y vamos a tener un desarrollo de una autoestima más fuerte y realista. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando en lo negativo, sino en lo positivo, pero en una solución. ¿Sí? Ahora, como conclusión, los pensamientos negativos no pueden evitarse por completo, pero sí podemos aprender a manejarlos y modificarlos. La clave para fortalecer la autoestima es cuestionar nuestras creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos más constructivos y realistas. Aceptar la discapacidad no significa conformarse, sino adoptar una mentalidad que permita el crecimiento y la adaptación. Al modificar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, podemos transformar nuestra percepción de la vida y de nuestras propias capacidades. ¿Sí? Y quisiera terminar con esta frase que les dejo, que dice: no eres tus pensamientos negativos, eres la historia que decide contar sobre ti mismo. Espero les haya gustado, espero que les pueda servir la clase, y si tienen dudas, ya saben, me las pueden hacer en los comentarios, que con gusto se las resuelvo. Los espero en la siguiente. Gracias.